Cada hora, en el mundo, se cuecen más de 5.000 toneladas de ladrillos refractarios. Pero solo unos pocos saben que dentro de estos ladrillos se esconde un material capaz de soportar temperaturas de más de 1.600 grados, como el núcleo de un volcán. No es un simple material de construcción. Es una armadura que protege los altos hornos, las cucharas de acero e incluso el corazón de tu chimenea. En este video nos sumergiremos en la producción más caliente del planeta. Y al final, descubrirás un secreto que ni siquiera los ingenieros cuentan. En la base de todo, no se encuentra la arcilla común que se usa para los ladrillos de construcción, sino una variedad especial, la refractaria o caolinítica. Su singularidad reside en su composición química, donde dominan dos óxidos, el óxido de aluminio y el dióxido de silicio. Es su alto contenido y la proporción correcta lo que le confiere a la materia prima su principal propiedad, un punto de fusión extremadamente alto. Para dar al futuro producto estabilidad y previsibilidad, los fabricantes recurren a un truco tecnológico. Parte de la arcilla extraída no se envía directamente a la producción, sino que primero se cuece en hornos a una temperatura de hasta 1500 grados. Como resultado de este proceso, la arcilla pierde su plasticidad, se sinteriza y se convierte en un material muy resistente, similar a la piedra, que se llama chamota. Esta chamota ya preparada se tritura y se utiliza como componente principal, añadiéndole una cierta cantidad de arcilla fresca y plástica, que actuará como aglutinante. Este enfoque resuelve un problema clave: reduce significativamente la contracción de las piezas durante el secado y la cocción finales, evitando deformaciones y grietas. Así pues, el proceso comienza con la preparación de los componentes. La arcilla extraída y otras rocas, así como la chamota previamente preparada, llegan a la línea de trituración. Las gigantescas mandíbulas de las trituradoras rompen los trozos grandes, y luego los molinos de rodillos y de bolas los muelen sin piedad hasta convertirlos en un polvo fino con un tamaño de grano claramente definido. El control de la composición granulométrica es extremadamente importante, ya que de cuán densamente puedan empaquetarse las partículas de diferentes tamaños dependerá la futura densidad y, como consecuencia, la resistencia y la conductividad térmica del ladrillo. Después de la trituración, sistemas de dosificación automatizados pesan cada componente: polvo de chamota, polvo de arcilla, agua y otros posibles aditivos, con precisión informática, según la receta para un tipo específico de refractario. Toda esta mezcla se envía a potentes mezcladoras, donde se remueve intensamente hasta formar una masa absolutamente homogénea, conocida como carga. A continuación, la masa informe debe adquirir sus contornos. El método más común es el prensado semiseco. La carga, que contiene una cantidad mínima de humedad, se introduce en moldes metálicos de alta resistencia. Luego, una prensa ejerce sobre ella una fuerza enorme, medida en cientos de toneladas, comprimiendo la masa en la matriz de acero. Gracias a esta presión colosal, las partículas se acercan al máximo, expulsando el aire, y a la salida obtenemos un bloque denso y liso con una geometría perfecta: el ladrillo en crudo. Aunque ya tiene su forma, todavía es muy frágil e inestable a la humedad. La siguiente etapa requiere no fuerza, sino paciencia y precisión. El ladrillo en crudo se coloca cuidadosamente en vagonetas y se envía a largos secaderos de túnel. Esta es una fase lenta y delicada que puede durar de 1 a varios días. Dentro del secadero se mantiene un microclima cuidadosamente controlado. La temperatura aumenta gradualmente y la humedad disminuye.
Es importante que la humedad salga del ladrillo de la manera más uniforme posible desde todo su espesor. Cualquier prisa o alteración del régimen provocará que las capas externas se sequen más rápido que las internas, lo que creará tensiones internas críticas y simplemente romperá el ladrillo con grietas desde adentro. Cuando toda el agua físicamente ligada se ha eliminado, llega el punto culminante de todo el ciclo de producción: la cocción. El ladrillo entra en el túnel de fuego del horno, donde le espera una verdadera transformación. Moviéndose lentamente a través de diferentes zonas del horno, se calienta gradualmente hasta alcanzar temperaturas máximas, que para el ladrillo de chamota son de 1400 grados, y para los tipos de alta alúmina pueden superar los 1750 grados. Esto no es solo un secado, es una metamorfosis profunda. A estas temperaturas se inician complejas reacciones químicas. Las partículas de los minerales se ablandan en la superficie y se sinterizan entre sí, formando una estructura cerámica fuerte y densa. En el sistema de óxido de aluminio y dióxido de silicio se forman nuevos compuestos cristalinos, en particular, cristales aciculares de mullita que, como una armadura, atraviesan toda la estructura del ladrillo, confiriéndole una resistencia y estabilidad térmica excepcionales. Tras pasar el pico de calentamiento, el ladrillo atraviesa igualmente despacio la zona de enfriamiento. Esta etapa no es menos importante, ya que un enfriamiento rápido provocaría un choque térmico y destruiría el producto que acaba de adquirir resistencia. A la salida del horno, aparece un producto completamente nuevo, un bloque duro, sonoro, ligeramente áspero al tacto, que no teme al fuego. A continuación, solo queda el control. Cada pieza pasa por una rigurosa inspección para comprobar que cumple con las dimensiones geométricas y que no tiene defectos, después de lo cual se marca, se empaqueta y se envía a cumplir su misión principal: contener las llamas. Para comprender el verdadero significado del ladrillo refractario, vale la pena mirar el lenguaje de las cifras. El mercado global de materiales refractarios es una industria valorada en más de 30.000 millones de euros anuales, y más del 70% de toda esta colosal masa de productos es consumida por un solo sector: la siderurgia. Solo para el revestimiento protector interno de un gran alto horno se pueden necesitar de 2.000 a 4.000 toneladas de refractarios y una sola cuchara de colada de acero, en la que se transportan cientos de toneladas de metal líquido, consume varios juegos de revestimiento al año. Un ladrillo de chamota estándar de la marca SCHA5, que es el más común, pesa unos 3,5 kilogramos y es capaz de soportar una temperatura de hasta 1690 grados Celsius. A escala industrial, esto significa que millones de toneladas de estos ladrillos se ponen en guardia anualmente, conteniendo una energía térmica equivalente a la de miles de volcanes. El campo de aplicación del ladrillo refractario es tan amplio como calientes son los procesos que sustentan nuestra civilización. Su principal consumidor es, sin duda, la metalurgia. Aquí es absolutamente insustituible. Con ladrillos refractarios se revisten por dentro los altos hornos, donde del mineral nace el arrabio. Con ellos se revisten los convertidores de oxígeno y los hornos de arco eléctrico, en los que el arrabio se transforma en acero. Las enormes cucharas de colada de acero, que transportan el metal incandescente, también están protegidas por dentro con una armadura de refractarios. Además, para cada zona del equipo, se selecciona un tipo de ladrillo específico, capaz de resistir no solo la temperatura, sino también la agresión química del metal fundido y la escoria. El segundo consumidor en importancia es la industria del cemento.
Los largos hornos rotatorios de varios cientos de metros, en los que a una temperatura de 1450 grados se cuece el clínker de cemento, están completamente revestidos por dentro con tipos especiales de ladrillos refractarios. Sin esta protección, la carcasa de acero del horno se quemaría en cuestión de minutos. La industria del vidrio tampoco puede existir sin los refractarios. Los enormes hornos de balsa, donde a una temperatura de unos 1600 grados se funde la masa de vidrio, están revestidos con tipos de ladrillos especiales y muy resistentes, capaces de soportar durante años no solo el calor, sino también el agresivo ataque químico del vidrio fundido. Además de estos gigantes, el ladrillo refractario se utiliza en la industria de la energía térmica para el revestimiento de calderas y hogares, en la industria química y petroquímica para el revestimiento de reactores y hornos de incineración de residuos. Y, por supuesto, a una escala mucho menor, lo encontramos en la vida cotidiana. Es con ladrillos de chamota con lo que se construyen chimeneas, estufas y conductos de humo, ya que garantizan la seguridad y la durabilidad, conteniendo de forma fiable el calor en el corazón de nuestro hogar. Imagínate esto, una lámina de acero gigante, del tamaño de una habitación, que se transforma en una pieza perfecta, doblada, precisa, como si la hubiera hecho un robot. Y todo gracias a una máquina que, literalmente, doblega el metal para darle la forma que necesitas. Las prensas plegadoras. Créeme, no son solo herramientas, son pura magia de la ingeniería. Es aquí donde empieza la vida de las estructuras para edificios, las carrocerías de los autos e incluso piezas de tus videojuegos favoritos. ¿Cómo funciona todo esto? ¿Qué formas se pueden crear a partir de una sola pieza de metal? ¿Y por qué doblar metal es más un arte que un simple proceso? ¡Vamos a descubrirlo! Una prensa plegadora. Piénsalo como un gran Lego para metal. Imagina una lámina plana que necesitas doblar de una forma específica. Bueno, la máquina toma esa lámina y la dobla usando herramientas especiales para conseguir justo el ángulo o la forma deseada. Pero antes que nada, hay que revisar si la lámina de metal sirve para la pieza que queremos. Esto significa checar las medidas y buscar defectos, como grietas o fisuras. Luego, la lámina se limpia bien, quitando la suciedad y el óxido con un cepillo de metal o una lija. Esto es clave para que el marcado quede nítido y para el procesamiento posterior. Después, se marca la lámina usando herramientas especiales como reglas, escuadras y puntas de trazar. El marcado incluye dibujar líneas de eje y de contorno, y también señalar los centros para los futuros agujeros de la pieza. Para que el marcado se vea claro y no se borre durante el trabajo, la superficie del metal se cubre con una pintura especial. Se puede usar tiza seca, una solución de tiza con pegamento o una solución de sulfato de cobre. Una vez hecho el marcado, se verifica todo comparándolo con el plano de la pieza. En las grandes fábricas es común usar sistemas automáticos para levantar y colocar las láminas de metal en la máquina. Estos sistemas pueden ser líneas transportadoras y brazos robóticos que posicionan la lámina con precisión sobre la matriz inferior de la prensa. En talleres más pequeños, o cuando se hacen pocas piezas, las láminas se pueden colocar a mano. Los trabajadores, con sus trajes y guantes de protección, levantan las láminas usando herramientas especiales o equipo de elevación y las ponen en la máquina.
Las láminas de metal pueden tener tamaños muy variados, desde pequeñas, que se levantan fácil a mano, hasta enormes, que necesitan equipo de elevación especial. En la industria pesada puedes ver láminas de hasta 10 metros de largo y hasta 3 metros de ancho. ¡Imagínate! Luego se eligen las herramientas correctas. El punzón para la parte de arriba y la matriz para la de abajo. Estas definen exactamente cómo se doblará el metal. Durante el proceso de plegado, la prensa presiona la lámina con el punzón y esta se dobla dentro de la matriz, creando la forma necesaria. Este proceso permite hacer diferentes formas y ángulos dependiendo del tipo de punzón y matriz que se usen. El método más común es el plegado en umbezo. Se usa para crear ángulos de distintas magnitudes. Esta forma se ve por todos lados, en la fabricación de elementos para construcción, carcasas de máquinas y equipos, marcos y un largo etcétera. La forma de U, pues se usa para crear canales en forma de U, de acero y otros metales. Es perfecta para hacer perfiles y canales metálicos. El método de plegado de radio se aplica para hacer piezas cilíndricas o cónicas. Estas formas se usan en la producción de tubos, cilindros y otras estructuras con volumen. Una variante del plegado poligonal que se usa para obtener formas complejas es la forma de canal o tipo U cuadrada. Doblar láminas de metal permite crear muchas formas y ángulos. Pero hacer una forma espiral es un proceso más complicado. Las formas espirales generalmente se hacen con métodos y equipos especiales, como las máquinas roladoras. Estas máquinas se usan para fabricar superficies cilíndricas, cónicas y otras con volumen. Permiten crear formas espirales haciendo pasar el metal secuencialmente a través de rodillos, que van dándole la forma deseada poco a poco. Estas roladoras se usan mucho en la producción de tubos, cilindros y otras estructuras metálicas que necesitan esa forma en espiral. Mientras trabajan las máquinas roladoras, puedes ver cómo las láminas de metal pasan entre los rodillos, adquiriendo gradualmente esa forma espiral característica. La forma espiral se usa en un montón de industrias y en la vida diaria. Tiene alta resistencia, excelente conductividad y es resistente a la corrosión y a la fatiga. Resortes, conectores, intercambiadores de calor, aparatos eléctricos y electrónicos, la industria del petróleo y gas, el procesamiento químico, instrumentos médicos. En todo esto se usan productos con forma espiral. Por ejemplo, en los tubos espirales de cobre berilio. La forma espiral se usa en un 50% de los casos por su alta conductividad y resistencia. Los cables espirales se usan en más del 70% de los sistemas de automatización industrial, gracias a su flexibilidad y resistencia al desgaste mecánico. ¡Increíble! Los resortes espirales están en más del 30% de los accionamientos mecánicos por su capacidad de ofrecer diferentes fuerzas de resorte. Los tubos espirales tienen varias ventajas en la industria del petróleo y gas. Pueden adaptarse fácilmente a cambios de altura y dirección durante el transporte de petróleo y gas. Esto es súper importante al construir oleoductos o gasoductos en terrenos geológicamente complicados. Además, los tubos espirales tienen una costura en espiral que facilita su instalación. Esto permite reducir el tiempo de montaje, comparado con los tubos tradicionales de costura recta.
Los tubos espirales también se usan en la tecnología de limpieza de pozos después de la fracturación hidráulica, o fracking. Se inyecta nitrógeno a través de estos tubos para lavar el propant, la arena especial de las fracturas, lo que aumenta los intervalos de mantenimiento y reduce el tiempo para que el pozo vuelva a producir. Muy eficiente. Las formas metálicas se pueden fabricar con distintos materiales, como acero, aluminio o cobre. La elección del material depende de lo que se necesite para el producto final y de si se puede reutilizar o reciclar después. Los métodos de producción tradicionales pueden consumir mucha energía y recursos, lo que puede afectar negativamente al medio ambiente. Sin embargo, las tecnologías modernas, como usar fuentes de energía renovables y optimizar los procesos de producción, pueden reducir muchísimo ese impacto. Las formas metálicas pueden reciclarse y reutilizarse, lo que disminuye la cantidad de residuos y la necesidad de usar materiales vírgenes. Esto es especialmente importante para los productos de acero y aluminio. Para proteger las estructuras metálicas de la corrosión, a menudo se usan pinturas en polvo. Estas son más ecológicas comparadas con las pinturas líquidas tradicionales, porque no contienen solventes orgánicos ni sustancias dañinas. Un punto a favor del planeta. Cambiar a energía solar, eólica o hidráulica puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 70 o hasta 90%, comparado con las fuentes de energía tradicionales. Mejorar los procesos tecnológicos y la automatización puede disminuir el consumo de energía en un 20 o 30%, y reducir la cantidad de residuos en un 25%. Y la reutilización de las formas metálicas reduce la cantidad de residuos en un 50 o incluso 70%. Así que, como ves, hay maneras de hacerlo mejor. Cada año, la humanidad tira a la basura 50 millones de toneladas de residuos electrónicos. Pero, ¿qué tal si te dijera que tu vieja plancha podría salvar al planeta o hasta convertirse en parte de una nave espacial? En este video, revelaremos los secretos del reciclaje, cómo un electrodoméstico es desarmado pieza por pieza, los cables triturados, los metales separados por electrostática y cómo el 95% de los materiales vuelven a la vida. Desde el primer crujido del plástico hasta la última fibra de cobre, esto no es solo reciclaje, es auténtica magia tecnológica. ¿Quieres saber cómo tu plancha puede cambiar el mundo? Pues agárrate fuerte, mano, porque esta aventura loca comienza. ¡Ahora mismo! Igual que otros aparatos eléctricos, las planchas se reciben en puntos especiales de recolección de electrónicos. Ahí mismo las clasifican: las que aún pueden repararse, las que sirven para piezas, y aquellas que irán directo al reciclaje completo. Las planchas gastadas o que ya no funcionan llegan a plantas especializadas, y justo ahí empieza el proceso de desmontaje. Cuando la plancha llega a la línea de desarme, los técnicos con guantes protectores realizan una revisión minuciosa. Algunas partes, como el elemento calefactor, pueden ser peligrosas debido a residuos eléctricos o sustancias tóxicas. Primero, retiran el cable eléctrico. Su aislamiento suele estar hecho de plástico sintético o caucho, y en su interior lleva alambres de cobre o aluminio. El plástico sintético es resistente, flexible e impermeable. Pero cuando se calienta o se quema,
libera sustancias tóxicas como las dioxinas, dañinas para el medio ambiente y la salud humana. Por eso mismo, su reciclaje requiere métodos especiales. El cable retirado no se queda olvidado en una esquina. No señor, va directamente a la línea de clasificación. Primero lo meten a una trituradora especial que lo corta en pedazos de 3 a 5 centímetros. Así es más fácil separar después el metal del aislamiento. Luego viene la separación de materiales, normalmente mediante métodos mecánicos o electrostáticos. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué palabras extrañas estoy diciendo aquí? Mira, los alambres de cobre y aluminio se separan para enviarse a fundidoras. El plástico triturado o caucho se recicla para fabricar nuevos aislamientos o productos similares. Si el aislamiento contiene sustancias peligrosas, lo queman en hornos especiales, con filtros, o lo entierran de manera hermética. La separación del cobre y aluminio de los cables triturados se hace en varias etapas. Después de cortar los cables en pedacitos, estos llegan al granulador. Es una máquina que muele los viejos cables en partículas aún más pequeñas, de 1 o 2 milímetros. Así el metal y el plástico se separan. La mezcla pasa entonces por un separador de aire. Una corriente levanta las partículas ligeras, mientras las más pesadas caen abajo. De esta forma, el plástico queda separado antes del proceso principal. Si hay componentes de acero, como mallas o fibras reforzantes, estos son retirados por imanes. Pero aquí hay un problema. El aluminio y el cobre quedan juntos, mezclados. ¿Y ahora qué? Pues bien, estas partículas metálicas llegan a un tambor metálico cargado de alto voltaje. Como el cobre tiene propiedades eléctricas diferentes al aluminio, las partículas reaccionan diferente a la carga electrostática, saltando hacia lados opuestos y cayendo en contenedores separados. Después de esta separación, los materiales se revisan nuevamente, a mano o con sistemas automáticos. El cobre, que alcanza una pureza del 99%, se funde a 1084 grados Celsius para fabricar nuevos cables. El aluminio se derrite a 660 grados, convirtiéndose en nuevas piezas o carcasas para aparatos electrónicos. Gracias a esto, se recicla hasta el 95% de los metales de los cables. ¿Sabes lo que significa? Menos extracción de materias primas. Increíble. Mientras tanto, la carcasa de la plancha se desmonta. Puede ser de plástico o metal, según el modelo. Un técnico con guantes sujeta firme el aparato sobre una mesa cubierta por finas virutas metálicas, recuerdos de otros dispositivos desarmados. Un destornillador automático se acerca con un suave zumbido hacia el primer tornillo. Su punta encaja perfectamente, gira velozmente, y el tornillo sale disparado, tintineando al caer en un recipiente especial. La carcasa todavía resiste, como si quisiera evitar su destino. Pero las manos del técnico, curtidas por miles de planchas, saben exactamente cómo vencerla. Un rápido movimiento de la cuchilla por debajo del borde, y se escucha ese familiar clic, casi como un suspiro del viejo aparato. El plástico cruje, cede y finalmente se separa en dos mitades, revelando las entrañas del dispositivo. Si la carcasa es metálica, los sonidos cambian.
tornillos más pesados, un resonante golpe del metal deslizándose sobre la mesa. A veces se necesitan tenazas especiales. Las cuchillas penetran el metal fino, dejando bordes irregulares brillando bajo las luces. Al fin, la cubierta está fuera, y lo que parecía una pieza sólida y resistente, ahora luce indefensa, mostrando sus componentes internos listos para la siguiente etapa del desarme. Al retirar la carcasa, aparece el corazón del aparato, la placa electrónica y el elemento calefactor, conectados por una red de finos cables. Como venas, estos cables alimentaban el electrodoméstico en su vida anterior. Una pinza de puntas finas se acerca al primer contacto, un suave tirón, y el cable se desprende con un leve chasquido, revelando su diminuto núcleo de cobre. Otra herramienta, parecida a una pequeña palanca, entra bajo el borde de la placa. Un ligero empuje, y la placa sale arrancada de su lugar, dejando atrás una telaraña de conectores y sujetadores. Luego viene el elemento calefactor. Si es cerámico, aparece como un corazón blanco, a veces cubierto por un polvo grisáceo tras cientos de ciclos de calentamiento. Si es un resorte de nicromo, aparece enrollado elegantemente como una hoja seca. Este se extrae con sumo cuidado para evitar daños, pues cualquier ruptura complicaría su reciclaje posterior. Con algunos movimientos más, lo que era un mecanismo único se convierte en muchas piezas. La placa electrónica y el elemento calefactor están separados, listos para su clasificación y reciclaje. La última parte aún unida es la base de la plancha. Ella lleva las cicatrices de miles de ciclos de calor, uso y desgaste, rayaduras y pequeñas manchas de quemaduras. Es la parte más resistente, difícil de retirar. Un técnico introduce una herramienta parecida a una palanca delgada entre la base y el cuerpo. Con una presión suave, se escucha un crujido metálico y el material empieza a ceder. Si la base es de aluminio, se dobla ligeramente con un sonido seco. Si es cerámica, no se mueve hasta recibir un golpe preciso, separándose con un sonido apagado. La base de acero inoxidable presenta la mayor resistencia. Requiere destornillarse manualmente o usar herramientas especiales. Finalmente, la base queda libre. Cae sobre la mesa metálica con un golpe seco, dejando rastros de hollín en los dedos del técnico. Esta era la última pieza grande, y ahora el aparato está completamente desarmado. Listo para la siguiente fase de clasificación y reciclaje. ¿Qué pasará con los desechos radiactivos dentro de 100.000 años? No basta con quemarlos o tirarlos, siguen siendo peligrosos por milenios. Todos los días, en distintas partes del mundo, se acumulan cientos de toneladas de combustible nuclear usado, y la humanidad todavía no sabe dónde ponerlo. Las piscinas están abarrotadas, los almacenes provisionales se vuelven permanentes, y la única opción para librarnos de esta amenaza es esconderla más profundo que cualquier otra cosa creada por el hombre. Pero, ¿acaso esas instalaciones subterráneas resistirán la prueba del tiempo? ¡Vamos a averiguarlo! En el silencio milenario y casi inquebrantable, más profundo que cualquier pausa que haya vivido la humanidad, allí, en las entrañas de la Tierra, a cientos de metros bajo la superficie, en una fortaleza rocosa, se hallan sellados los espectros de uranio de épocas pasadas. No arden, no brillan y no emiten sonido alguno, pero su presencia es inevitable. Los desechos atómicos no se pueden simplemente quemar o arrojar a un basurero. Siguen siendo peligrosos durante siglos e incluso milenios. Existen 3 métodos principales para manejar estos residuos radiactivos: almacenamiento temporal,
reprocesamiento y confinamiento profundo. El almacenamiento temporal de desechos atómicos es la primera y más importante fase de todo el proceso de eliminación, porque el combustible recién extraído del reactor permanece extremadamente caliente y peligroso. No puede ser enterrado ni reciclado de inmediato. Primero debe enfriarse. En cuanto se extraen los conjuntos de combustible del reactor, se sumergen en piscinas especiales, ubicadas directamente en la planta nuclear. El agua cumple dos funciones principales: enfría el combustible y bloquea la radiación. La temperatura se vigila las 24 horas, y la piscina tiene gruesas paredes de concreto que impiden la liberación de radiactividad. El combustible puede permanecer sumergido desde varios años hasta algunas décadas, hasta que su nivel de radiactividad baje a rangos más seguros. Pero el problema es que la mayoría de las centrales nucleares del mundo ya tienen sus piscinas repletas. Por eso, el combustible usado se traslada luego a almacenes en seco. Una vez que el combustible se ha enfriado lo suficiente, se sella en contenedores de acero diseñados especialmente, que se guardan en áreas abiertas o en búnkeres de concreto. Dichos depósitos pueden verse, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá y Alemania. Estos contenedores cuentan con paredes gruesas de metal y concreto que evitan la fuga de radiación. Son resistentes a sismos, huracanes e incluso a la caída de un avión. En algunos países se ubican bajo tierra para brindar protección adicional contra factores externos. Sin embargo, esta no es una solución definitiva. El almacenamiento en seco está previsto para 50 o 100 años. Después de ese plazo, los desechos se reprocesan o se entierran en depósitos geológicos profundos. Pero por ahora, muchos países no tienen una decisión final sobre qué hacer con ellos. Por eso, los almacenes temporales ya se están volviendo, de facto, permanentes. En cuanto al reprocesamiento, se trata de dar una segunda vida al uranio. Mucha gente imagina el combustible nuclear gastado como un simple desecho que hay que enterrar bien profundo. Pero la verdad es otra. Casi el 95% del combustible, tras su uso en el reactor, todavía contiene uranio y plutonio, que pueden extraerse y reutilizarse. Eso es precisamente lo que hace el reprocesamiento. Para ello, las asambleas de combustible usadas se desarman y se sumergen en un ácido nítrico muy concentrado. El metal se disuelve y los científicos obtienen un cóctel radiactivo compuesto por restos de uranio, plutonio y productos de fisión altamente radiactivos. Luego, ese cóctel se separa en sus componentes. El uranio se purifica y se manda a un proceso de enriquecimiento adicional. El plutonio se extrae y puede utilizarse para fabricar combustible óxido mixto, que de nuevo se quema en los reactores. Los desechos altamente radiactivos, todo lo demás, siguen siendo el verdadero problema, porque ya no sirven para ningún uso adicional. Esos residuos purificados y altamente activos se mezclan con vidrio fundido y se sellan en contenedores de acero inoxidable muy resistentes. De este modo, los residuos radiactivos se mantienen estables durante miles de años. El reprocesamiento ayuda a reducir la cantidad de desechos de alta radiactividad entre 4 y 5 veces, y además permite reutilizar el uranio y el plutonio, disminuyendo la necesidad de extraer nuevo combustible. Este proceso es complejo, costoso y genera controversias sobre seguridad. Por ejemplo, el plutonio puede emplearse no solo como combustible, sino también para armas nucleares, lo cual conlleva riesgos. Por eso, muchos países, como Estados Unidos, han renunciado al reprocesamiento, mientras que Francia, Reino Unido, Rusia y Japón lo utilizan de manera activa. Así que el reprocesamiento no es una solución mágica, sino un equilibrio entre el ahorro de recursos y los riesgos. Si el almacenamiento temporal representa la espera y el reprocesamiento es un segundo intento de aprovechar el combustible, entonces el depósito geológico es el punto final. Es el método para proteger a la humanidad de los desechos radiactivos durante decenas de miles de años.
El confinamiento debe ser estable incluso dentro de 100.000 años. Geólogos, físicos, ingenieros y ecólogos buscan capas profundas de granito, arcilla o sal, que no dejen pasar el agua y resistan los terremotos. Los desechos más peligrosos, como los bloques vitrificados de residuos altamente radiactivos, se sellan primero en contenedores de acero inoxidable y luego en cápsulas de cobre resistente, capaces de soportar milenios sin corroerse. Estas cápsulas se colocan en túneles verticales u horizontales, a 500 o incluso 1000 metros de profundidad. Bajo esas condiciones, incluso en caso de accidente, la radiación no podría llegar a la superficie. Una vez que se almacena todo, los túneles se rellenan y se sellan. Al cabo de unos cuantos siglos, el depósito subterráneo pasa a ser parte del paisaje natural, y la gente se olvida de él. Hasta ahora, ningún país ha completado un depósito geológico profundo, pero Finlandia está a punto de lograrlo. Para elegir un lugar que resista la prueba del tiempo, la naturaleza y la curiosidad humana, los científicos llevan décadas investigando. No se trata simplemente de hallar una caverna o un hoyo profundo, sino de un proceso científico complejo. El sitio debe ser estable en términos geológicos y carecer de actividad sísmica. También es vital la ausencia de agua subterránea, para evitar que sustancias radiactivas se filtren en los mantos acuíferos. Cuanto más profunda y densa sea la roca, granito, arcilla, sal, mejor será la contención. Con ayuda de satélites y mapas geológicos, los expertos buscan regiones con formaciones rocosas que hayan permanecido estables por millones de años. Tras seleccionar posibles zonas, realizan perforaciones profundas de hasta 1000 metros para estudiar la composición y la edad de las rocas. Los científicos simulan mini terremotos mediante detonaciones o máquinas vibratorias potentes, observando cómo las ondas atraviesan la roca. Si la formación rocosa es estable y no presenta fisuras, el sitio resulta adecuado. Los lugares más prometedores se transforman en laboratorios subterráneos, donde se llevan a cabo experimentos que duran décadas. Colocan réplicas de contenedores con elementos calefactores para simular los residuos y observan cómo responde la roca ante su calor. La gran preocupación es, ¿se puede garantizar la seguridad durante 100.000 años? ¿Qué pasaría si las personas del futuro olvidan el peligro y, por casualidad, desentierran estos desechos? Por eso, incluso se habla de crear señales y símbolos lingüísticos especiales que adviertan a las civilizaciones venideras. El depósito profundo es nuestra mejor apuesta para deshacernos de los desechos más peligrosos, aunque solo la gente de un futuro lejano podrá confirmar definitivamente su eficacia. Cada año, la humanidad desecha más de 10 millones de toneladas de residuos electrónicos. De esa cantidad, cientos de miles de toneladas son televisores llenos de metales, plástico e incluso sustancias tóxicas. ¿Pero qué pasa con ellos después de ser desechados? ¿Sabías que de un televisor viejo se pueden recuperar oro, plata e incluso componentes para nuevos dispositivos? Hoy te mostraremos cómo funciona el reciclaje más avanzado de televisores. ¿Y por qué es más importante de lo que parece? Todo comienza con la recolección de aparatos viejos en estaciones de recepción especializadas. Los centros modernos de reciclaje son complejos de alta tecnología, equipados con líneas automatizadas que desmontan los dispositivos electrónicos de manera eficiente. El objetivo principal es extraer la mayor cantidad de materiales reutilizables y neutralizar los componentes tóxicos de forma segura. En las plantas de reciclaje a gran escala, los procesos están automatizados. Los televisores llegan a una cinta transportadora donde brazos robóticos desmontan las carcasas y clasifican las piezas por material: plástico, metal, vidrio y electrónica. El plástico se tritura de inmediato para su reprocesamiento
mientras que los paneles de vidrio pasan por una fase de limpieza para eliminar impurezas. El reciclaje comienza con un análisis y clasificación de los televisores según su tecnología, LCD, plasma o CRT. Cada tipo requiere un proceso diferente. Por ejemplo, los televisores CRT se desmontan manualmente, mientras que los modelos modernos de pantallas LCD se procesan en líneas automáticas. Primero se retira la carcasa. Las piezas de plástico se separan, trituran y clasifican según su composición, para luego ser reutilizadas en la fabricación de autopartes, muebles plásticos o carcasas de otros dispositivos electrónicos. Los marcos y sujetadores metálicos también se reciclan. Tras la eliminación de la carcasa, los televisores pasan a la línea de desmontaje de componentes electrónicos. Aquí, brazos robóticos retiran placas de circuitos, cables y condensadores. Los paneles de las pantallas reciben un tratamiento especial. Se presta atención a los televisores CRT, ya que contienen sustancias peligrosas para el medio ambiente. La parte más tóxica es el tubo de rayos catódicos, que contiene varios kilos de plomo y recubrimiento de fósforo. Este tubo consta de dos partes, un panel frontal de vidrio común y una sección trasera con plomo. Se desmonta con precaución y se somete a un tratamiento especializado para eliminar sustancias tóxicas. Para evitar la liberación de elementos peligrosos, el tubo se tritura en cámaras selladas. Luego, el vidrio limpio se reutiliza en la fabricación de vidrios para automóviles o la construcción, mientras que el vidrio con plomo pasa por un proceso adicional antes de usarse en aplicaciones industriales. El recubrimiento de fósforo y otras sustancias nocivas se recolectan y neutralizan. El plomo se extrae para su reutilización en la fabricación de baterías y equipos industriales. Todos estos procesos se llevan a cabo bajo estrictas normas de seguridad para evitar la contaminación del aire, el suelo y el agua. En el caso de los televisores LCD, se extraen las pantallas de cristal líquido, que contienen lámparas con mercurio. Estas lámparas se desmontan en cámaras selladas para evitar la liberación de vapores tóxicos y luego se envían a plantas especializadas donde el mercurio se extrae y purifica. El mercurio recuperado puede reutilizarse en la industria. Los cristales líquidos también se procesan con métodos químicos, aunque la mayoría se neutraliza debido a la dificultad de su reutilización. Los paneles de plasma requieren un enfoque distinto. A diferencia de los LCD, no contienen mercurio, pero sí gases inertes como xenón y neón, además de fluoruro. Estos gases se recolectan en contenedores especiales, mientras que las partes de vidrio se trituran y purifican. Gracias a su alta calidad, este vidrio se reutiliza para fabricar nuevos paneles o vidrio técnico. Tras el desmontaje, las placas electrónicas y otras piezas metálicas se envían a procesos de recuperación de metales preciosos como oro, plata y paladio. Los cables de cobre y otros elementos metálicos también se separan y funden. Las baterías y condensadores, que contienen sustancias tóxicas, se tratan por separado. El procesamiento de las placas de circuitos y los componentes de retroiluminación es crucial. Los microchips y elementos electrónicos se clasifican automáticamente antes de ser enviados a plantas químicas para la extracción de metales valiosos. Primero, las placas se trituran, hasta convertirlas en pequeños fragmentos, para facilitar la separación de los metales. Luego, se utilizan diversos métodos de extracción. El más común es la disolución en agua regia, una mezcla de ácidos que descompone el oro y otros metales. Luego los metales disueltos se precipitan utilizando químicos especiales, como sulfato de hierro para el oro. Los residuos se filtran, secan y funden para obtener lingotes de metales puros.
Para recuperar cobre y plata, se emplean ácidos más débiles o electrólisis. Tras la extracción química, los restos de plástico y microchips sin metales se incineran en plantas especializadas o se reciclan como materia prima para la construcción. Las modernas instalaciones de reciclaje utilizan sistemas cerrados de filtración de aire, lo que impide la liberación de sustancias nocivas al medio ambiente. El agua empleada en los procesos químicos también se somete a varias etapas de purificación antes de ser reutilizada. Como resultado, más del 90% de los materiales de los televisores antiguos pueden recuperarse y reutilizarse. Cada año se desechan millones de televisores en todo el mundo. Tan solo en Europa se generan más de 10 millones de toneladas de residuos electrónicos anuales, muchos de ellos televisores y monitores. Pero con una mayor conciencia ambiental, cientos de miles de toneladas de estos dispositivos se reciclan cada año, ayudando a preservar el aire, el agua, los recursos naturales y nuestro planeta. Cada año se producen miles de vehículos blindados en todo el mundo, y cada tanque es una verdadera obra maestra de la ingeniería. Pero, ¿cómo se transforma una tonelada de acero, materiales compuestos y sistemas de alta tecnología en una máquina de combate imponente? Por ejemplo, un tanque moderno puede resistir explosiones de cientos de megajulios y desplazarse a más de 65 km por hora en terrenos irregulares. Su blindaje incorpora materiales secretos capaces de detener proyectiles perforantes, y su motor de 1500 caballos de fuerza funciona casi como un reactor de avión. Hoy te mostraremos todo el proceso de fabricación de un tanque, desde los primeros bocetos hasta las pruebas en el campo de batalla. Cada obra de arte comienza con un boceto, y un tanque con un diseño detallado. La fase de diseño debe considerar la integración de materiales avanzados, blindajes, sistemas electrónicos y armamento. Los materiales clave incluyen acero de alta resistencia, compuestos, aluminio y blindaje especializado. Primero, se diseña y fabrica el chasis, hecho de acero blindado reforzado para proteger a la tripulación del fuego enemigo. Este acero pasa por un tratamiento térmico para aumentar su resistencia. En algunas áreas, se refuerza con blindaje compuesto de múltiples capas de materiales secretos, que pueden incluir cerámica, aleaciones metálicas y plásticos de alto rendimiento. Las placas de acero se cortan con láser para garantizar precisión, con un espesor que varía según la sección del tanque. Por ejemplo, en la parte frontal puede alcanzar hasta 14 centímetros. Las placas se ensamblan con máquinas robotizadas de soldadura de alta precisión, y cada unión es inspeccionada minuciosamente para garantizar resistencia a impactos y explosiones. Luego, se agregan módulos de protección, soportes para los tanques de combustible y un recubrimiento anticorrosivo. Algunos modelos incluso incorporan blindaje reactivo para mayor protección. La torreta es la segunda parte más importante del tanque, ya que alberga los sistemas de control de fuego y el armamento principal. Se fabrica con los mismos materiales que el chasis, pero con una geometría más compleja. Se utilizan planchas de acero blindado que son moldeadas y prensadas por enormes máquinas industriales para darles la forma exacta. En algunas zonas, el blindaje de la torreta puede alcanzar hasta 12 centímetros de grosor, y con la capa compuesta, aún más. El motor se fabrica por separado. El Honeywell es una turbina de gas, similar a las de los aviones, con una potencia de 1500 caballos de fuerza, y puede operar con varios tipos de combustible. Los materiales principales del motor incluyen aleaciones de titanio, capaces de soportar temperaturas de hasta 1200 grados Celsius, y acero resistente al calor para los ejes y la cámara de combustión. Además,
Algunos componentes se fabrican con materiales compuestos para reducir peso y aumentar la eficiencia. Las aspas del rotor se cortan a partir de placas de titanio con tecnología láser y chorro de agua. Las partes estáticas también se producen por separado y se recubren con protección anticorrosiva. El compresor, encargado de inyectar aire en la cámara de combustión, está hecho de aleaciones ligeras para mejorar el rendimiento. La cámara de combustión, fabricada con acero resistente al calor, soporta temperaturas superiores a los 1100 grados Celsius y cuenta con un recubrimiento cerámico interno para evitar el sobrecalentamiento. Cada componente se somete a pruebas para asegurar que resista velocidades extremas de hasta 50.000 revoluciones por minuto. Una vez fabricadas y probadas todas las piezas, comienza el ensamblaje. El bloque principal del motor se ensambla en varias secciones, integrando el compresor, la cámara de combustión y la turbina. Un eje conecta la turbina con el compresor para transmitir energía. Se añade un sistema de refrigeración que emplea aire y aceite para mantener la temperatura bajo control. Además, se instala un sistema de filtrado avanzado que limpia el aire de polvo y arena, crucial para operaciones en desiertos y terrenos abiertos. El motor se prueba en un banco de pruebas, verificando su potencia máxima, consumo de combustible y resistencia a temperaturas extremas. Luego, se instala en el chasis del tanque para pruebas de campo, evaluando su desempeño con distintos combustibles, como queroseno de aviación y diésel. En esta fase, todas las piezas se ensamblan en una estructura unificada. Primero, se monta el motor junto con la transmisión. Luego se integran los sistemas de suspensión, incluidos orugas, amortiguadores, rodillos y resortes, que permiten que el tanque resista terrenos accidentados. Me sorprendí al ver la inmensidad y la potencia de esta máquina. La torreta se coloca en un anillo de rodamiento que le permite girar 360 grados con suavidad. Se instala un cañón de 120 milímetros, junto con estabilizadores y sistemas de guiado. Además, se incorporan visores térmicos, telémetros láser, sistemas de visión nocturna y otros dispositivos electrónicos para la tripulación. La computadora central conecta todos los sensores para la gestión del armamento. El compartimento de municiones está protegido con paneles especiales a prueba de explosiones. Se instalan sistemas auxiliares como aire acondicionado para la tripulación y protección contra armas de destrucción masiva. Se agregan placas de blindaje adicional según la misión del tanque. Luego, se integran los sistemas electrónicos, con cables protegidos en conductos especiales. Cada tanque pasa por rigurosas pruebas de resistencia estructural, sometiendo el casco a presiones extremas para detectar filtraciones o grietas. Este proceso garantiza que la estructura soporte explosiones y proteja a la tripulación. Las pruebas de movilidad incluyen terrenos accidentados, pendientes de hasta 60 grados y caminos de arena o lodo. Se evalúa la durabilidad de las orugas y la eficacia de la suspensión a altas velocidades. También se verifica la precisión del cañón de 120 milímetros, disparando a objetivos hasta 4.000 metros de distancia, junto con pruebas de ametralladoras y lanzagranadas. Los sistemas de control de fuego deben sincronizarse con sensores y láseres de apuntado. La electrónica se somete a pruebas en bancos especializados. Se examinan sistemas de comunicación, navegación y visión nocturna, asegurando claridad en condiciones extremas. Finalmente, el blindaje se prueba disparándole con misiles y proyectiles perforantes, evaluando su resistencia. Solo después de superar todas estas pruebas, los tanques se entregan listos para el combate. ¿Sabías que un motor de aviación puede estar compuesto por más de 30.000 piezas y funcionar a temperaturas de hasta 2.700 grados Celsius? ¡Increíble! Imagínalo. Las aspas de las turbinas se fabrican con superaleaciones y tienen una estructura monocristalina,
con una precisión medida en micrones. ¿Cómo logra la ingeniería humana crear tales maravillas? Hoy te llevaremos tras bambalinas de uno de los procesos más impresionantes de la ingeniería moderna, la fabricación de motores turboventiladores. No te lo pierdas, porque lo que viene es aún más fascinante. Los motores turboventiladores, que impulsan a gigantes del cielo como los aviones Boeing y Airbus, parecen sacados de la ciencia ficción, pero son la cúmulo de la genialidad de la ingeniería. ¿Cómo se ensamblan estas máquinas con decenas de miles de piezas? Para su fabricación, los metales comunes no son suficientes. El motor debe soportar temperaturas que superan los 1800 grados. Aquí entran en juego las aleaciones de titanio, ligeras, resistentes y capaces de no fundirse en calor extremo. Para las zonas más calientes, se usan superaleaciones a base de níquel. Estas no son solo metales, son alquimia del siglo XXI. Los compuestos, como las fibras de carbono, se utilizan en los ventiladores para reducir el peso sin comprometer la resistencia. Esta alta temperatura proviene de la combustión en la cámara de combustión, uno de los elementos más importantes del motor. Durante su operación, el combustible de aviación, generalmente queroseno, se mezcla con aire y se enciende, generando gases calientes que alcanzan velocidades y temperaturas asombrosas, más de 982 grados Celsius, y en motores modernos hasta 2700 grados. Este calor extremo es necesario para lograr la máxima eficiencia de empuje. Cuanto más calientes y rápidos son los gases, mayor es la energía que impulsa la turbina y mueve el avión. El desafío radica en que el motor no solo debe soportar estas condiciones extremas, sino también operar de manera estable. Por eso, se utilizan materiales tecnológicamente avanzados como aleaciones de titanio y compuestos especiales que soportan tanto el calor como la tensión mecánica. ¿Sabes qué es realmente asombroso en el proceso de fabricación de un motor? Incluso las piezas más pequeñas, como las aspas de las turbinas, se fabrican con una precisión de micrones. Por ejemplo, las aspas se moldean al vacío para evitar cualquier fisura interna. Algunas se diseñan con una estructura monocristalina, lo que significa que no tienen costuras ni uniones en su metal. Y esto no es todo. La impresión 3D también juega un papel clave, permitiendo crear piezas complejas que serían imposibles de producir con métodos tradicionales. Las aspas son el corazón del motor. Trabajan en las zonas más calientes, transformando la energía de los gases en movimiento rotatorio. Primero, se crea un modelo de cera de la aspa, casi como una escultura artística, pero con una precisión extrema. Este modelo se sumerge en un líquido cerámico que se endurece para formar un molde perfecto. Luego, se elimina la cera, y la cerámica queda lista para el siguiente paso crucial. Aquí comienza el verdadero espectáculo. En un horno especializado, se funden superaleaciones que incluyen níquel, cromo y otros metales capaces de soportar temperaturas superiores a 2000 grados Celsius. Este metal fundido se vierte en el molde cerámico. Pero el secreto no está solo en el material, sino en el método de fabricación. Para que una aspa soporte temperaturas y tensiones gigantescas, a menudo se produce como un monocristal. Esto significa que todo el metal no tiene costuras ni fisuras. ¿Por qué es importante? Porque las uniones o grietas en estas condiciones son como minas. Un error y la aspa falla. Los monocristales se cultivan mediante un enfriamiento muy lento. El molde con el metal fundido desciende gradualmente hacia la zona de enfriamiento del horno, un proceso que puede durar días. Pero el resultado es una aspa perfectamente resistente y duradera. Cuando el metal se enfría, el molde cerámico se rompe y el aspa se somete a un pulido meticuloso. Además, se aplica un recubrimiento resistente al calor para prolongar su durabilidad en condiciones extremas.
Cada aspa se inspecciona individualmente y si tiene el más mínimo defecto, no pasa a la siguiente etapa. La impresión 3D también está revolucionando la fabricación de componentes como las boquillas de combustible y las aspas del compresor. Por ejemplo, GE Aviation imprime boquillas que son un 25% más ligeras y 5 veces más resistentes que las tradicionales. Capa por capa, el polvo metálico se transforma en piezas que hacen que los aviones sean más rápidos, eficientes y ecológicos. Primero, los ingenieros diseñan un modelo digital 3D de la pieza con una precisión extrema. Cada curvatura y cavidad es crucial, porque estas piezas a menudo operan en lugares donde 1 milímetro puede marcar la diferencia en la eficiencia y confiabilidad del motor. Este modelo digital actúa como un mapa para la impresora 3D, que sabe exactamente dónde y cómo construir la forma requerida. En lugar de metal sólido, se utiliza un polvo ultrafino hecho de titanio, níquel o inconel, una superaleación de aluminio. Este polvo, similar a arena, tiene partículas tan diminutas que son casi invisibles a simple vista. El polvo se deposita en un reservorio especializado, convirtiéndose en el material de construcción. El principio de funcionamiento de la impresora es simple pero genial. Utiliza un láser o un haz electrónico para fundir el polvo. El láser calienta el polvo a tal punto que se fusiona en una estructura metálica uniforme. Luego se aplica otra capa de polvo y el proceso se repite. Este método, conocido como sinterización láser selectiva o fusión, permite crear formas geométricas complejas, como piezas con canales internos para enfriamiento que serían imposibles de fabricar con fundición o fresado tradicionales. En la fabricación tradicional, a menudo se empieza con un bloque grande de metal y se corta lo innecesario, lo que es costoso y genera mucho desperdicio. La impresión 3D trabaja de manera opuesta. Crea solo lo que se necesita, sin desperdicios. Las piezas impresas no están listas inmediatamente. Después de la impresión, se someten a un tratamiento térmico, se calientan y enfrían gradualmente para aliviar tensiones internas. Luego se pulen, lijan o ajustan mecánicamente para garantizar la precisión. Finalmente, cada pieza pasa por pruebas rigurosas. En este campo, no hay margen de error. Si una pieza falla, las consecuencias pueden ser catastróficas. El ensamblaje del motor ocurre en hangares gigantes, donde cada metro cuadrado está lleno de herramientas, piezas y técnicos trabajando en algo extraordinario. Este es el último paso en la creación del motor. Aquí, componentes como aspas, compresores, cámaras de combustión y carcasas se convierten en una unidad lista para elevar un avión al cielo. Todo comienza con la carcasa del motor, un enorme cilindro metálico que actúa como el esqueleto donde se ensamblan todas las demás partes. Esta carcasa, hecha de aleaciones de titanio o níquel, debe soportar cargas extremas. Los ingenieros trabajan con la precisión de relojeros. Colocan la carcasa en una máquina gigantesca para asegurar que todo esté perfectamente alineado. Luego vienen los compresores, una serie de aspas que comprimen el aire antes de enviarlo a la cámara de combustión. Estas aspas se instalan una por una, como si decoraran una rueda gigante. Cada aspa se inspecciona manualmente porque cualquier defecto puede arruinar todo el trabajo. Después de los compresores, se colocan las turbinas, que convierten la energía de los gases en movimiento. Las turbinas se instalan con una precisión tal que la distancia entre las aspas y las paredes de la carcasa se mide en micrones. El siguiente paso es la instalación de la cámara de combustión, el verdadero infierno del motor. Aquí, el aire comprimido se mezcla con combustible y se enciende. Los ingenieros colocan boquillas especiales que garantizan una distribución uniforme del combustible. Cualquier error en el ángulo de una boquilla puede reducir la eficiencia o dañar el motor. Por el centro del motor pasa un eje principal que conecta el ventilador en la parte delantera con la turbina en la parte trasera.
Cuando la turbina gira por los gases calientes, el eje transfiere esta energía al ventilador, que succiona aire. La instalación del eje requiere una precisión quirúrgica, ya que cualquier desalineación puede causar vibraciones que destruyan el motor. Una vez que se ensambla la parte interna del motor, se agregan los sistemas externos, tuberías de combustible, sistemas de lubricación y electrónica. El motor está lleno de sensores que monitorean temperatura, presión, revoluciones y más. Estos componentes se fijan con cables, tubos y pernos diseñados para soportar vibraciones y temperaturas extremas. Antes de instalar el motor en un avión, se somete a pruebas rigurosas en un banco de pruebas que simula condiciones de vuelo, despegues, turbulencias y altitudes de hasta 10.000 metros. Este es el momento más emocionante. Cuando el motor se pone a plena potencia, el ruido es ensordecedor y los gases brillan intensamente. Los ingenieros evalúan su resistencia, durabilidad y eficiencia. Tras superar todas las pruebas, el motor se desmonta para una última inspección de los componentes principales y luego se ensambla definitivamente. El motor terminado se embala y transporta a las plantas de Boeing o Airbus, donde se convierte en parte de un nuevo avión. Así, pieza por pieza, los ingenieros crean el corazón de un avión, capaz de llevar a miles de pasajeros a través de continentes. ¿No es este un verdadero milagro moderno? Escribe en los comentarios si te gustaría ver más videos como este.